8 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Entonces, señores, en este martes 11 de mayo, año 2021, pues básicamente vamos a tratar dos temas, aunque hay uno que tiene varios subtemas. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a toda la audiencia de Sol, a las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales y pues buenos días también a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Entonces, señores, nuestros temas, la magistrada Kenya Romero complace todos los pedidos del Ministerio Público en caso Kepis Rameados, y el Ministerio de Energía y Minas continúa en roles que no le corresponden, y hay varias situaciones que vamos a tratar relacionadas con ese tema, en el que también vamos a aprovechar para un tercer tema, que son los tristes resultados del primer trimestre en las EDES. Los tristes resultados del primer trimestre en las EDES, cuyo problema ustedes recuerden que se iba a resolver porque era una situación que tenía 3 consejos. Vamos a crear un solo, no economizamos un dinero ahí, e incluso no estamos economizando miles de millones mensuales ya por las medidas que hemos tomado ahí, etcétera. Vamos a ver si nos hemos economizado un peso o estamos invirtiendo más ahora en el caso de las sedes, con las pérdidas que estas sedes están pues registrando. Entonces, bueno, yo creo que la magistrada Kenya Romero, esta jueza de atención permanente, en su decisión, en la motivación de su decisión, ella fue muy precisa, y desde el punto de la técnica jurídica, yo creo que su decisión está muy bien ponderada. Muy bien ponderada. Ella incluso fue bastante cuidadosa. Y hubo varios términos que estuvieron repetidos en sus motivaciones. Habló siempre de una etiqueta provisional del Ministerio Público, es decir, las cosas que están planteadas aquí, las supuestas acusaciones que pesan contra estas personas, no son otra cosa que una etiqueta provisional del Ministerio Público. Una etiqueta provisional del Ministerio Público. Insistió varias veces en eso, y creo que se ocupó de dejar claro que su decisión no prejuzgaba el caso, no prejuzgaba a fondo del caso. A esta magistrada, pues el Ministerio Público le presenta un grupo de personas que habrían incurrido en un ilícito de con gravedades. Y estamos hablando de un ilícito donde se habla de una cantidad importante de dinero. Hay una situación de poder, es decir, está primero las
evidencias que aporta de manera provisional el Ministerio Público para demostrarle a la jueza, mire, aquí hay realmente cosas que son bastante concordantes, graves, que ameritan que nosotros realicemos una investigación. Pero para realizar esa investigación de estas cosas graves que le estoy mostrando aquí y que además entonces fueron avaladas por un testimonio, maratónico de 2 horas que lo produce una de las personas investigadas, pero que tenía un rol importante en el entramado que se está investigando, o en el supuesto entramado que se está investigando. Y bueno, no solo fue una comparecencia ante la jueza, porque Kenya Romero no dictó esa coerción sola, no. Esa coerción fue dictada la noche del jueves en gran parte de los hogares dominicanos que estaban dando seguimiento a lo que decía el mayor Girón. Es decir, que la gente, junto con la magistrada, habían dictado ya coerción en función de lo que dijo Girón. Con esto no estoy diciendo que la magistrada se apartara de la técnica jurídica por populismo judicial, pero bueno, ahí está también el aporte del populismo judicial. Yo creo que esta magistrada no tenía otra opción. No tenía otra opción. Es decir, a ella le presentaron las evidencias que tiene el Ministerio Público de un supuesto fraude inmenso. Y a eso se suma el testimonio. Pero en el testimonio hay la ocupación en demostrar que en ese caso la libertad de uno de los presuntos imputados o de varios de ellos, pues arriesga la investigación. Y ella ese aspecto pues lo tomó en cuenta, además de valorar, ella dice que contrapesó los arraigos de la persona, pero que se advertía un riesgo de obstaculización de los medios de prueba, principalmente los testimoniales. Acuérdense que Girón, de manera muy teatral, pues dijo que la condición de mayor general activo de Adán Cáceres Silvestre, pues le daba don de mando sobre personas que pudieran ser parte de la investigación. Y entonces que esas personas tendrían que verse, ¿no? Contrapesada con el carácter jerárquico que tienen las instituciones armadas, y además habló de una situación que es una realidad. Es una realidad, magistrada. Estamos ante un general que tiene una característica distinta a los demás, porque pertenece a un club pequeño de privilegiados que se hacen vitalicio por la tradición, porque ocurre que con las personas que son
los encargados, que fueron los jefes del cuerpo de ayudantes del presidente y luego son los encargados de su seguridad, pues se quedan activos permanentemente. Y en este país, si hay una cosa que la gente con cierta experiencia o cierta intuición tiene claro, es que lo que está hoy arriba, mañana está abajo, que las cosas cambian, y bueno, hay la posibilidad de que esta persona en alguna oportunidad recobre todo el poder que manejaba. Entonces, ahí puso el ejemplo de el actual ministro de Defensa. Fíjense que este señor fue jefe del cuerpo de ayudante en el año 2000 y lo teatralizó. Y en el 2021 es ministro de las Fuerzas Armadas. Entonces, bueno, eso es una realidad. Esa parte no, me refiero a esta parte, el poder que emana de esa condición es una realidad. Es una realidad, y entonces esa realidad es ponderada porque esa realidad puede producir algún tipo de obstaculización, sobre todo en la parte testimonial, dice Kenya Romero, de la investigación. Entonces, bueno, ¿qué pidió el Ministerio Público? El Ministerio Público pidió que el caso fuera declarado complejo. Ella entendió que habían los elementos de rigor para que el caso fuera declarado complejo, así que complacido el Ministerio Público. El caso Kepis Rameado es un caso complejo. Ella pidió el Ministerio Público en premio por las negociaciones con Girón, que desde luego decía ayer que tuvo la habilidad de resolver su problema. Lo que él admitió que se robó está protegido. Lo que él dice que se robó, él mismo. Lo que él admitió que él se robó está protegido. Y él no va a ser objeto de persecución judicial. Entonces a él se le solicitó una prisión domiciliaria que por razones de seguridad va a ser clandestina, es decir, que ahí él tiene un ámbito amplio de actuación, y en definitiva lo que se ha planteado es que posiblemente Girón y los suyos salgan del país en algún momento, salgan del país, para que eso es parte de lo que está pues acordado, de lo que está conversado. Bueno, el testimonio como tal, insisto, en lo que se quería demostrar, yo creo que fue efectivo, es decir, no es que vamos a dejar solamente convencido a la jueza de que hay unas evidencias depositadas en documentos y que hay testimonio. No. Esto viene acompañado de un impacto a toda la sociedad. Señores, pobre de nosotros si esa jueza no actúa como actuó. Pobre de nosotros si no actúa como actuó. Ella no podía hacer otra cosa. Trancar a esa gente y poner la llave en un lugar difícil de encontrar. No podía hacer otra cosa. Y ella lo hizo. Ya el futuro se encargará de poner cada cosa en su lugar. De antemano hay situaciones que ya uno sabe que son irrecuperables porque el nivel de atención que tienen unas medidas de coerción no lo vuelve a tener un juicio de fondo. Tal vez la gente ve la primera parte de un juicio de fondo, una parte de la gente, pues eso no le interesa a la gente, sobre todo esos procesos que se alargan muchísimo.
si alguno de ellos puede demostrar su no culpabilidad, porque puede ser, hay dos cosas, ¿no?, por las que una gente puede ser absuelto. Una cosa es que pueda demostrar su no culpabilidad, y otra cosa es que las evidencias presentadas por el Ministerio Público no alcancen a demostrar esa culpabilidad, porque el testimonio de un imputado de por sí no es prueba. Una cosa es que una persona hable 2 horas por su cuenta, otra cosa es que esa persona esté en un contrainterrogatorio. ¿Qué pasó con los pocos testigos del caso Odebrecht que fueron sometidos a un contrainterrogatorio? Terminaron todos diciendo lo contrario de lo que habían testimoniado, porque ya ahí las cosas son distintas. Entonces, bueno, ya estas personas están con medida de coerción 18 meses. 18 meses en Najayo Hombre, y la pastora irá a Najayo Mujeres. La única ventaja es que en 18 meses las situaciones que estamos discutiendo en el país y el nivel de crisis al que estamos abocados, pues deja totalmente a un lado ese caso, y nuestras preocupaciones son otras. Nuestras preocupaciones son otras. Entonces, ahí tal vez quienes puedan ser inocentes en este caso, quienes puedan demostrar que ha habido mala intención, que se le ha querido hacer daño, etcétera, tendrán otras posibilidades. Insisto, finalmente, para pasar a otro tema, en el mensaje que esto deja, porque este operativo es quepirrameado. Y lo que esto deja establecido, yo no sé qué consecuencias tenga. Es decir, que que el generalato dominicano, para no hablar de toda la oficialidad, pero que, por ejemplo, el generalato, y para decir la oficialidad, se vaya a la cama sabiendo que tiene un enemigo potencial, un delator potencial. Es decir, cualquier persona que me haya servido como asistente, que haya sido mi subalterno como asistente, y que maneje informaciones confidenciales, informaciones internas, pues olvídese que ya se le ha señalado cuál es el camino. Ya se le ha señalado cuál es el camino, que la salvación es individual. Entonces, Girón se fue por ese camino, resolvió, y todas las cosas que maneja una persona en términos administrativos de cierta confianza, pues pueden en un momento determinado estar expuestas ante toda la sociedad. Ante toda la sociedad. Yo quiero saber en qué institución que maneje especialismo resiste que públicamente el que lo maneja vaya a dar una explicación de lo que ha ocurrido con eso. Es decir, ¿en qué institución? Pero no ahora, ni en el pasado gobierno, ni en el anterior. Yo estoy hablando desde Trujillo para acá, desde hace rato. Desde hace rato. Entonces, ahí unos van adelante y otros irán atrás. Y todos quedan cuestionados. Y la institución realmente, como tal, queda bastante golpeada.
bastante golpeada. Pero ya veremos, porque tenemos que ocuparnos de otros temas. Bueno, señores, miren, yo advertí desde el principio, que incluso con cierto dolor, porque hay cosas que uno no quisiera estar insistiendo. Yo creo que de los actuales funcionarios del gobierno, con quien yo tengo una larga tradición de amistad con el ministro de Energía y Minas. Es una persona que yo aprecio y respeto. Y tenemos un trato de muchísimos años. Entonces, tocar el rol de tener que estar planteando que desde el principio la función que ha asumido está totalmente distorsionada, que no tiene que ver con el rol del Ministerio de Energía y Minas, que está adoptando funciones que no le corresponden, eso tiene que ser molesto. Entonces, eso tiene que ser molesto, y al primero que le debe, pues, provocar algo es a mí. Yo no quisiera estar en eso, pero eso es así. Y fíjense que recientemente él mismo lo admitió. Recientemente el ministro de Energía y Minas dijo: señores, Punta Catalina va a un fideicomiso público. Va a un fideicomiso público, Punta Catalina. Porque el ministerio no puede estar en manos del Ministerio de Energía y Minas, porque el Ministerio de Energía y Minas no puede tener empresas. Porque el Ministerio de Energía y Minas no puede ser juez y parte. Eso lo acaba de decir. Búsquense. El que tenga dudas, aunque yo lo referí, pero el que tenga dudas, que se busque la declaración que él dio sobre Punta Catalina anunciando el fideicomiso, donde él dice que el ministerio no puede estar al frente de empresas. Punta Catalina es una empresa. El Ministerio de Energía y Minas no puede estar al frente de una empresa. ¿Y qué son las sedes? Las sedes no son empresas. Las sedes no son empresas. La diferencia entre Punta Catalina es que es una empresa de generación y las EDES son una empresa de distribución. Es decir, las EDES son empresas, igual que lo es Punta Catalina. Entonces, ¿cómo que usted admite que es una violación, que no puede, que el ministerio no puede manejar empresas, y el ministro de Energía y Minas es el presidente del Consejo de 3 empresas? El mismo que admitió que eso no es posible, porque eso viola la ley. El mismo que admitió eso. Pero, ¿qué pasa? Como uno trata las cosas, a veces ya después que tú la has tratado, tú puedes estar hablando todos los días de lo mismo. Es decir, expliqué una serie de cosas y busqué otros temas. Ahora vuelvo por varias situaciones que se han presentado. Además de esta, que es una violación. Miren, el Ministerio de Energía y Minas se convocó un concurso que no le toca, porque eso tiene que hacerlo la CDEE. Estamos hablando de concurso para instalación de generación. Eso le toca a la CDEE. ¿Usted sabe cuál es el único rol que tiene el Ministerio de Energía y Minas? El Ministerio de Energía y Minas tiene que emitir una certificación de no objeción, así como tiene que haber una certificación de medio ambiente, tiene que haber una certificación de no objeción para la construcción de una generadora del Ministerio de Energía y Minas. Pero el que emite la certificación no puede ser el promotor al mismo tiempo.
¿Y cómo va a ser el promotor y el que emita la certificación? ¿Cómo no puede ser promotor de ningún proyecto medio ambiente? Porque es el que emite la certificación. Pero usted ve, búsquese la ley general de electricidad y el único rol que le da al Ministerio de Energía y Minas es ese. Sin embargo, en la distorsión, el ministerio está convocando a un concurso para instalación de 2 plantas generadoras de gas en Manzanillo. Pero ahí se tropieza con un asunto que pues crea una violación. Y entonces aquí yo tengo, en resumen, lo que está planteando un consorcio que se llama Pepillo Salcedo. A través de los medios correspondientes, el Ministerio de Energía y Minas de la República Dominicana, junto con las empresas distribuidoras de energía y bajo la supervisión de la Superintendencia de Electricidad, fue convocada el pasado 12 de marzo del 2021 una licitación pública internacional para la compraventa de potencia y energía eléctrica asociada mediante contratos a largo plazo de las empresas distribuidoras de electricidad. De manera específica, la licitación pública internacional que se trata procura la construcción de proyectos de nueva generación a gas natural en ciclo combinado por un potencial de hasta 800 megavatios dividido en 2 bloques. Uno de generación de hasta 400 megavatios, la construcción de una terminal de gas natural con capacidad de almacenamiento y espigón de descarga y otro solo de generación hasta de 400 megavatios. Todo esto en la comunidad de Pepillo Salcedo, Manzanillo, Montecristi. Resulta que para la convocatoria descrita, el Ministerio de Energía y Minas no ha tomado en cuenta las concesiones similares que para ese mismo espacio habían sido concedidas por las autoridades pasadas, desconociendo así el principio de continuidad del Estado y los derechos que han adquirido una serie de empresas que habían ya dedicado sus esfuerzos y fondos para esos mismos proyectos. En conclusión, ¿de qué estamos hablando? 2 plantas concesionadas por la CDE, que a quien le correspondía hacerlo, ahora van a una licitación sin haber resuelto lo de la concesión. Eso todo el mundo sabe que es imposible. Todo el mundo sabe que eso es imposible. Si hay una concesión, si hay unos derechos adquiridos ya por esa concesión de una administración anterior, hay una continuidad administrativa que eso no cesa. Eso no cesa y eso no puede desconocerse. Entonces, en ese sentido, la práctica que ha habido en los distintos gobiernos es que o usted desinteresa al que tiene la concesión o llega a un acuerdo con él o lo que fuere. Pero actuar a espaldas de la concesión es un asunto totalmente improcedente. Ya veremos lo que pasa con esta licitación cuya nulidad le ha sido peticionada al Tribunal Superior Administrativo. Pero en conclusión, aunque esta petición no lo plantea, hay una violación de un ministerio que está haciendo cosas que no les corresponden. Y ya repito que vimos que el ministro lo admite con relación a Punta Catalina, pero se olvida que las EDES son empresas y que él no puede estar al frente de empresas del sector del que es realmente el que genera las políticas de ese sector. No puede ser juez y parte. Pero bueno, eso no es lo más grave. Eso no es lo más grave. Lo más grave es que hablamos hasta en discurso del presidente de los ahorros que el país ha tenido con los cambios que ha habido supuestamente en la sede, que no ha habido cambios. Que lo que se ha hecho hasta ahora en términos estructurales no ha
provocado una corrección, por el contrario. Pero bueno, vámonos a lo que está planteando el informe del primer trimestre de las sedes, que hay varias cosas. Hay, por ejemplo, un artículo hoy de Bernardo Vega que habla de que con ese panorama es muy triste estar hablando de reforma fiscal, muy triste con el panorama que se está presentando. Miren, esta reseña lo resume todo, por eso la voy a leer dándole los créditos a Pablo García, del periódico Diario Libre. Hay otra reseña, pero yo creo que esta es una de las que mejores resume lo que está pasando. La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEE, recibió en los primeros 3 meses del año 8.273 millones en transferencias corrientes. Estamos hablando de 8.273.300 millones de pesos. 8.273.000 millones de pesos recibieron en transferencias corrientes, recursos destinados principalmente para el pago de subsidio eléctrico. Dirán que estoy descubriendo el agua tibia porque subsidios eléctricos lo hemos tenido siempre. No estoy descubriendo el agua tibia, es que ahora tenemos más subsidios eléctricos. Entre enero y marzo del 2021, los ingresos enviados a la CDEE significaron el 14.6% de las transferencias corrientes que realizó el gobierno en ese periodo, solo superadas por las hechas al Servicio Nacional de Salud, que fueron sobre los 12.000 millones, y las hechas a Comeres Primero, que fueron sobre 11.000 millones. La información está contenida en el informe de ejecución presupuestaria enero 2021, que fuera elaborado por la Dirección General de Presupuesto. Recientemente, el Ministerio de Energía y Minas, el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, afirmó que para eliminar el subsidio eléctrico, primero hay que mejorar el desempeño de las empresas distribuidoras. Pero las empresas distribuidoras, su desempeño, lo único que ha hecho es que ha empeorado. En el caso de las 3. ¿Qué pasa? Que el nivel de pérdida promedio, de las EDE se incrementó. ¿Ustedes saben cuánto se incrementó en ese trimestre? En 6.7 porcentuales durante el primer trimestre de ese año, en comparación con igual periodo del 2020, de acuerdo con las estadísticas de la CDEE. Los administradores le echan la culpa a la pandemia, pero la pandemia estaba en el primer trimestre anterior. Es decir, ahora, contrario al primer trimestre anterior, tenemos pandemia, pero tenemos pandemia con niveles de recuperación económica. Es decir, que no es verdad que la situación del primer trimestre anterior podía ser peor que la situación de este primer trimestre. Entonces, de tener un nivel de pérdida de 27.5 en el trimestre enero-marzo del año pasado, la cifra pasó a 34.2 en igual periodo del 2021, un incremento que comenzó después del impacto de la pandemia del coronavirus en el país. La EDESTE es la empresa de peor ejercicio durante el referido periodo al subir su nivel de pérdida de 40.9 hasta 51.6. Es decir, era 40.9 el nivel de EDESTE, que estaba mal antes de los cambios, que le iban a mejorar. Ahora el nivel de pérdida es de 51.6, equivalente a un aumento de 10.7 puntos porcentuales. A esta le siguió Edesur, cuyas pérdidas se incrementaron en 5 puntos porcentuales, pasando de 21.2% en enero-marzo del 2020 a 26.2% en igual periodo de ese año. El administrador de Edesur, Milton Morrison, explicó
hace varias semanas que el aumento en las pérdidas registradas por las compañías del primer obedeció al incremento en el suministro energético a los sectores que no pagan el servicio. Tanto el nivel de pérdida en Edenorte subió de 3.4 porcentuales al incrementarse desde 18.8% a 23, de 19.9%. Ustedes recuerdan al administrador de Edenorte que iba a mejorar la cosa y entonces apareció, miren aquí un parque de chatarra y una serie de cosas y venimos con cambios y hizo una serie de cambios. Bueno, con los cambios que él ha hecho, las pérdidas de Edenorte la aumentó de 19.8% a 23.2%. Eso hasta ahora, según los datos de la propia corporación. Así, el nivel de cobranza promedio de las 3 empresas distribuidoras de electricidad cayó 96.5%, que se registró entre enero-marzo 2020 de este año en una reducción de 1.7%. Es decir, con ese panorama, señores, es muy difícil sentarse a hablar de reforma fiscal. Muy difícil sentarse a hablar de reforma fiscal, porque eso es lo que está planteando Bernardo Vega, que se refiere a ese mismo panorama, que está analizando ese panorama en el día de hoy, que le llama el triste panorama de la sede, de mal en peor. De mal en peor, porque que la fiebre estaba en la sábana. Mira, el problema es que hay 3 consejos, nosotros vamos a crear un solo consejo, y ahí hay una economía de 1 cuarto. Perfecto, un consejo, ¿cuántos son? 5 gente, 7 gente. Estamos hablando que 200,000 pesos, vamos a ver, un consejo son 1,5 millones por mensuales. Yo me voy a economizar eso, perfecto. Siempre las cosas se pueden hacer mejor. Y con recursos públicos, todo lo que se pueda economizar, hay que economizarlo. Pero señor, usted está hablando de 5, de 6, de 10 millones de pesos en un tema de miles de millones de pesos. Es decir, usted no está hablando de propuestas para resolver el problema real de las sedes. Eso no tiene que ver nada con el problema de la sede. Pero absolutamente nada, ni cosquilla. La muestra es que se ha intentado hacer, porque hay un supuesto consejo unificado que viola la ley, porque usted puede llamarse como se llame, pero si los estatutos de este dicen que su consejo son 7 personas, el presidente ni nadie tiene potestad para mandar a 11 gente ahí. Porque los estatutos de una empresa son los que establecen cómo está organizada la empresa. Entonces, ahora tienen un arroz con mango, que por cierto, me dicen que están tratando de arreglarlo. Alguien me dijo que creo que contrataron los servicios, que tengo que confirmarlo con ella, que contrataron los servicios de Marisol Vicen para ver cómo se le busca la vuelta a eso, porque eso se hizo de una forma que no opera, pero ya vemos los resultados. Ya vemos los resultados. Es decir, vamos a hablar de reforma fiscal diciéndole a la gente, ahora estamos perdiendo más en las sedes. Y como hay mucha gente que no paga la electricidad, tenemos que subirle los impuestos a los que pagan para cubrirle la energía a los que no pagan. Y como no hemos tenido la capacidad de resolver el problema de la sede, tenemos que subirle los impuestos a la gente para seguir mandando más subsidios a la sede. Porque si antes eran un barril sin fondo, ahora parece que ese barril se ha ido profundizando. Cambio y fuera.